así como me iban enseñando, yo iba escribiendo lo que se me enseñaba. ¿Qué te parece eso? Maravilloso. Que eh, no quedan las palabras como para decir, descifrar lo que se siente, porque me imagino estar en tu lugar. Yo me sentía feliz de Claro, saber lo que feliz, me estaban feliz. enseñando. Y no caí en mí de gozo, pero quería compartirlo y no tenían con quién. Porque los adultos me miraban que yo era muy niño. Claro. Era de Y muy temprana edad que tenía, empecé. la única posibilidad era compartirlo para poder conversar con alguien, porque nadie más Claro, sabía. Eso claro. es, Lo que hice fue escribir. ya, sí. Un día estaba conversando con mi papá acerca de los temas. Me hizo saber que yo era muy pequeño para meterme en cosas de adulto. A esa edad, sí. Yo no se lo dije a él, pero lo pensé. Me está evadiendo para no que yo no me dé cuenta que él no sabe. Y por eso me advierte que no me meta en esos temas porque son para adultos. Y yo era un niño. Porque le pregunté por qué Dios habla del sol, la luna, la estrella y no puso los planetas. Claro. ¿Acaso no lo conocía? Lo ignoro. Y me dijo, yo no voy a, a juzgar los métodos de Dios. Pensaba que Dios era metodista, seguramente. Me habló de método. El metodista piensan en eso. Tienen un método de enseñanza. Sí. Eh, ¿Qué le podía decir? Me prohibió leer porque tenía preguntas que él no me podía responder. Otra vez pensé, bueno, no me quiere demostrar que es ignorante, que no sabe. No No se lo voy a sabía. decir, pero voy a seguir aprendiendo. No le dije que había alguien que me mostraba, me hablaba. Era niño. Cuando joven, eso siguió toda mi vida, desde muy temprana edad. Me enseñaban de distintas cosas, distintos temas. Eh, Después me hicieron entender que Juan el Bautista era el Isaac de Isaías 51. Que el otro Isaac era el padre del reino. Y ese Isaac tenía dos hijos, Juan Bautista no tenía dos hijos. Y ese era Samuel. El ángel no le dijo, tú eres Isaac y vas a tener a Jacob y Esaú, que son David y Saúl. No se lo dijo, pero a mí sí. ¿Y por qué? Porque a mí sí no. Se habían pasado solo 3000 años, que para Dios, según el Salmo 54 decía, un salmo de Moisés, que para Dios 1000 años eran como un día, 1000 años como el día de ayer que pasó. Para el tiempo, para Dios era poco, 1000 años, era como un día. Y estaba a 3 días de, de David. David vino 500 años después de Moisés. Sí. De David hasta Jesús hay 1000, y de Jesús hasta aquí 2000. Y estaba Sí. a 3 días de camino. Y eran 3 días y medio para llegar donde estaba Moisés. Y así lo miraba yo porque el camino era una doctrina, un pensamiento, el camino. Sí.
Una forma de decir es así. Pero el camino del Evangelio no era uno, porque Dios tenía más caminos, pero no tenían número. Decía, los caminos de Dios son inescrutables. Ahí me fregaron. Me sentía, ¿cuándo voy a entender los caminos de Dios? Sí, dicen que son inescrutables, que son más altos que los cielos. No entendía. Y lloraba porque no entendía, porque nadie me enseñaba. Y cuando yo empecé a saber, empecé a enseñar. Porque cuánto habían como yo que querían saber y no tenía quien les enseñara. Y como Mucho. me estaban revelando, entonces yo les enseñaba. Y no me creían. ¡Comatitas! ¿Sabes cuántas personas hay en el mundo que hablan de Dios Quieren y tú saber, vienes a decir que tú sabes? No, no dije que yo sabía, dije que me habían enseñado. ¿Y qué fue? Un ser espiritual que me habla. Ah, estáis loco. Pero habla al corazón. Me consuela cuando lloro porque no entiendo. Y me dice que es. Ahí supe que en Génesis salía ese Isaac que tenía dos hijos. Una mujer llamada Rebeca. Salía Isaac, Jacob y Esaú. Pero ¿quién era Rebeca? La madre que había tenido a los gemelos. Y ahí me explica que era la profecía del reino. Está en Deuteronomio 17. El día que pidieran un rey, ¿m? Dirían que la ley era para él, para el rey. No podían haber dos reyes, era uno. uno. Y como Saúl había desobedecido, fue desechado y manda a espaldas de Saúl a ungir a David por rey a la casa de Isaí. No le explica a Isaí nada. Son todos estos tus hijos, falta uno que está en el campo, tráelo. Y él viene, y Dios le dice, este es, úngelo. Y unge a David. Él era Jacob, y Saúl era Esaú, y Samuel era Isaac. Isaac y los dos hijos, la profecía del reino era Rebeca, la mujer que tenía los dos hijos y que en el vientre de ella peleaban. Era porque Saúl perseguía a David para matarlo, Claro. cuando todavía no era rey. Y ahí entendí que era difícil. Si una revelación era difícil. Muy difícil. Y me fui acostumbrando cada vez más a las revelaciones porque hallaba que se demoraba mucho tiempo en explicarme algo, porque pasaban meses y yo quería que me dijeran qué era. Y el sueño me decía, lee, que yo leyera. Y me ponía a leer y lo que no entendía lo dejaba, que ya me lo explicarán. ¿Ah? Un día estaba leyendo un pasaje de Sansón en el libro de los jueces, que Sansón mata en el camino, mata a un león y, y después por ese mismo camino vuelve y en el cuerpo del león había un panal de miel y le da al papá y a la mamá y no lo dice de dónde lo sacó. Yo eso no lo creí. La revelación es Y me grotesca. dice es una profecía. Claro, ahí sí. Ah, una profecía. ¿Y de quién habla? ¿Quién es Sansón? Dice, los griegos le decían Hércules y los macedonios le llamaban Heracles, en el cual creía Alejandro Magno y le ofrecía sacrificio a Heracles. Era una profecía del libro de los jueces que habla de Juan Bautista. Y a Manoa
no le des sino a su mujer, que va a tener un hijo, y que ella se tiene que privar de todo líquido fermentado para que no le haga efecto al niño. Estaba esperando. Y nace Sansón. Dice que Sansón, sin tener nada, ningún arma en la mano, mató al león. Y en el cuerpo del león había un panal de miel. ¿Cómo es eso? No me dice si es una profecía de Juan el Bautista cuando bautiza a Jesús y lo separa de la casa de David, del león de la tribu de Judá. Eh, el león es David, sí. Y cuando bautiza a Jesús, mata al león, sí, porque ya no tiene lo del liga de David. Mató al león. Entonces Sansón es Juan Bautista, sí. Oh, mató al león sin tener nada en sus manos. Claro, y los salmos de David era la miel que había en el cuerpo del león. Sí, No podía creer. O sea, no, no, me costaba creer lo que Zacarías era Manoah, pues, y su mujer era Elizabeth. Y tuvieron al niño, a Juan Bautista. Y no solo eso, porque Juan Bautista es la tercera señal para que crean a Moisés bautizando a la gente que es la plaga de sangre de Éxodo 7. Ah, casi se me cae el pelo. habían más detalles. Mucho. Un ángel maravilloso que me decía todas las cosas al corazón y que nadie me creía. ¿De dónde inventáis eso? No, sí. ¿Qué ángel? Le preguntaste el nombre. Sí, se llama Jofiel. ¿Jofiel? Y busqué, empecé a buscar un ángel con una espada. Aparecía con una espada. La palabra de Dios es la espada. Y la espada desenvainada era la profecía revelada. Que salía en Ezequiel 21. Decía la espada afilada de Jehová. Claro, como te la revelan, está desenvainada y dice que no la envainaría más, pues una vez revelada, difícil que la vaya a tapar de nuevo. Más contento estaba yo. Había encontrado la espada afilada de Jehová, que era la palabra de Dios, o sea, pero desenvainada, a decir, y que no la volvería a envainar. Una vez revelada, difícil que la Claro, vaya a era que ocultar. estaba revelada. Esa ha sido mi experiencia de toda mi vida, Tienes mucha como experiencia. 70 años de experiencia desde que era pequeño cuando empecé a leer, mi niñez, mi juventud. En el ejército andaba con un Nuevo Testamento y el teniente, como veíamos columna de marcha, me decía, te llevo la mochila. Ya él me llevaba la mochila y me decía, ¿qué es lo que buscaba en ese librito? Me dice, ¿estás estudiando para ser capellán? No, quiero entender por qué esto está escrito en todo el mundo. El libro más vendido, el más leído y el menos entendido. Sí, Y hay varios libros, muchos. Es una biblioteca. Y él le llamaba la atención que yo, ¿cuánto tiempo hace que lees? Desde niño, toda mi vida. Toda mi vida tenía 18 años. claro, era Parece que toda fue la vida. ayer, parece que fue ayer y tengo 75 años y todavía leo y todavía aprendo y todavía entiendo y aún me enseña. Sí.
así es. A veces es así.